un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, don Jorge Martínez. Buenas noches. Los saluda Juan Carlos Ortiz, su programa Entre Líneas. Y como siempre estamos transmitiendo desde la capital del estado, en el estudio de Pachuca de la NQ. Bueno, hoy vamos a hablar de la reforma política, iniciativa que por cierto en estos momentos está en discusión en el salón de la Cámara de Senadores. Hemos invitado justamente para ello a Juan Carlos Robles Acosta, él es diputado local por el Partido Acción Nacional. Gracias por estar con nosotros, diputado. Al contrario, gracias por la invitación, Juan Carlos. También está con nosotros Roberto Rico Ruiz, representante propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación que formulas a tu servidor y un saludo a todos los invitados de este panel y a todo el auditorio. Y también se encuentra con nosotros el doctor Enrique López Rivera. Él es especialista en estudios sociales, profesor del TEC de Monterrey, Campus Hidalgo y de la Universidad de La Salle. Gracias, Juan Carlos, gracias, compañeros de la mesa. Bueno, veníamos hablando justamente de la reforma y en este momento está a discusión ya el dictamen. Son 244 cuartillas, es muchísimo, Juan Carlos. Juan Carlos, por supuesto que 244 cuartillas es un mundo. Es un mundo. Digo, aquí la verdad es un trabajo a fondo que se está haciendo en este momento en el Senado. No está siendo sencilla esta discusión, este análisis con todas las fuerzas políticas, y de verdad espero, por el bien de México, que nuestros senadores estén dando la pelea, porque es una reforma trascendental para el rumbo de México. Enrique, sí, esta reforma yo siento que la están sacando muy rápido, ¿no? Al vapor. Consenso, sobre todo temas temporales. Uno de ellos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Elecciones. En línea. Están dejando a los estados a un lado. Los están borrando de la existencia electoral. Mira, mi primer análisis, mi primer acercamiento en torno a la materia es que efectivamente venimos desde hace unos 20 años a la fecha teniendo reformas político-electorales, específicamente, reformas político-electorales de manera muy continua, ¿no? Tenemos, si nosotros hacemos una revisión, muchas, pero pocas le han cambiado el rostro, en definitiva, a nuestro sistema en general. Esta en particular creo que entra con un sello distintivo muy importante y lo voy a decir así como lo veo y así como creo que se están dando las cosas. Esta yo le pondría un apellido, como la reforma política del chantaje. Un partido político en específico puso sobre la mesa: no habrá reforma energética si no hay reforma política previamente. Al Partido Acción Nacional específicamente. Y así me parece que no se pueden negociar las cosas. Una reforma política, a mi entender, debería de ser un conjunto de acuerdos entre las principales fuerzas políticas, sí, de manera consensada y en donde evidentemente todos tengan distintos propósitos, alternativas, propuestas y demás, pero este en específico creo que entra por el momento político como una reforma que pasará, si es que pasa, que casi todos los elementos están dados para que este día tengamos ya una reforma como tal, como la reforma política del chantaje, y eso me parece que no es un muy buen signo a nuestro sistema político electoral. Roberto Rico, ¿es una reforma del chantaje, como dice Enrique? No lo considero así. Yo respeto mucho la opinión de cada uno de los invitados que vayamos a tener en este tema. Veo que es una reforma política de gran calado, porque habla de temas muy importantes a nivel nacional, Juan Carlos, en el sentido de que abordar un tema tan complicado como es el de la conformación de los gobiernos de coalición y la ratificación del gabinete cuando se den los gobiernos de coalición, la reelección legislativa que se va a dar, digo, los diputados locales y los diputados federales, hasta cuatro periodos. Cuatro periodos. Bueno, pero espérame, eso no es lo peor. Hoy se publicó la ley de Herodes. La ley de Herodes. No, Juan Vargas no les queda chico. Creo que no ha quedado más chico el de las magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 9 años van a pasar a 15 años. Oye, licenciado, por ahí hay... Es un tema, Imagínense tan peleados son los... es muy grande.
estar justamente en una diputación, ahora Mira, cuando se les ofrecen son temas que 4 celebro, por periódicos ejemplo. consecutivos. El tema de la reelección, que es un tema que han hablado y que se ha expresado por todas las fuerzas políticas a nivel nacional, Era necesario. como un tema necesario de pesos, de contrapesos, de calificar de manera correcta a las autoridades. Si no eres buen gobernante, simplemente no te vuelvo a conceder el beneficio de esa reelección. Pero temas tan importantes, por ejemplo, la autonomía que alcanza el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la autonomía que va a alcanzar el Ministerio Público. Hoy ya no va a haber Procurador General de la República, sino una fiscalía, pero autónoma. Ya no va a ser el presidente de la República quien decida quién va a ser el próximo Procurador de la República. Va a ser el Senado de la República a través de un ejercicio de ternas y de un ejercicio muy significativo. Cómo se va a determinar la nueva figura del fiscal, por ejemplo. Son temas muy importantes. La toma de protesta del presidente, que se recorre un mes, al 1 de octubre, y en el caso de que cuando asuma el poder el presidente de la República también de manera previa, un mes va a sesionar, se va a reunir el Congreso de la Unión. Esto va a ser el 1 de agosto. Pero temas así tan importantes, algo también muy significativo y que veo en el tema de los partidos políticos, es que ya no habrá de ser el Instituto Federal Electoral, hoy que se va a transformar, simplemente le quitan el federal para ponerle Instituto Nacional Electoral. Ya no va a ser esta entidad la que se encargue de revisar y de sancionar las infracciones que haya en materia de radio y televisión, sino ya va a ser la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tema, creo que este es un logro muy significativo, porque este tema tan complejo que tenía en sus manos el Instituto Federal Electoral, bueno, hoy simplemente va a ser una instancia, un órgano jurisdiccional quien va a resolver este tema. El tema del INE es algo complejo, porque realmente creo que no se configura el tema de lo que se aspiraba. Desde este año, desde el mes de marzo, comenzó a hablarse de un INE que borrara totalmente del espectro nacional a los organismos electorales locales. También se hablaba de la posibilidad de que desaparecieran los órganos jurisdiccionales electorales en las entidades federativas, los tribunales electorales locales. No fue así. Hoy el tema del Instituto Nacional Electoral, al hablar que simplemente va a haber función y capacidad para hablar del tema de la capacitación electoral, de la geografía electoral para la redistritación, son temas menores al lado de lo que se pretendía con la conformación del Instituto Nacional Electoral. Son temas que al final de cuentas creo que en la mesa han generado un gran debate significativo, escozor por algunos lados, pero creo que al hablar de temas tan importantes como el que hablamos del gobierno de coalición, de la autonomía del Coneval, del Ministerio Público, del fiscal, que era lo que va a ser el procurador, que es lo que es el Procurador General de la República, y hoy será el Fiscal General de la República, nos habla de una reforma política que a partir de los años, como se ha venido construyendo el tema, creo que sin duda alguna va a ser un elemento sustancial para venir avanzando en un escenario de un nuevo rediseño institucional en el país. Marco Antonio Rico Mercado, secretario general del PRD en Hidalgo. Reforma, como sí. decía... Mira, yo comparto que lamentablemente la reforma política electoral pues está o quedó condicionada como moneda de cambio. Indiscutiblemente la convalidación que hace Acción Nacional o el condicionamiento que hace Acción Nacional a cambio de la reforma energética, pues deja trunca la posibilidad de tener una reforma política en su real contexto, porque una reforma política electoral nace de la necesidad social y actual coyuntural que vive el país. Y no consultaron a los estados, por ejemplo. Claro, a ver, a los congresos no los consultaron, a los institutos estatales electorales no los consultaron. Precisamente para allá voy. Y luego, pues obviamente la intervención de los gobernadores argumentando un tema ahí de soberanía, que no se estaban metiendo con el sistema de gobierno ni ese tipo de cosas, simplemente con organizar las elecciones, que era la propuesta o es la propuesta original. La incidencia de los gobernadores en este tema, desconociendo o pretendiendo desconocer esta realidad. Para todos es sabido la manera en que actúan los órganos electorales. Aquí en Hidalgo tenemos claros antecedentes de la actuación del órgano electoral local, revirtiendo voluntad ciudadana, fijándose o poniéndose límites en ciertas facultades que sí tiene. Ahí está el último caso de la famosa propaganda que se encontró, donde no se sancionó absolutamente a nadie, donde invita a que cualquiera haga propaganda negra, ¿ah? Y no va a pasar absolutamente nada. Y bueno, podemos citar muchos ejemplos, ¿no? Entonces, yo creo que el origen de cómo se está dando la reforma política, pues no es sano.
no es sano porque tuvo que hacer una discusión más amplia. Por supuesto que bueno, el PRD está de acuerdo en la reelección de diputados y alcaldes, y por cierto un elemento sustancial que se está proponiendo y que todavía alcanzó el PRD a proponer es que se fijara en la Constitución Política Nacional, porque si se lo dejabas a los estados, pues seguramente los estados iban a manipular el asunto. Ya el gobernador en turno iba a decidir sí o no ir a este tema de las reelecciones. En el caso de la reelección, y aquí estoy viendo una información que me pareció muy interesante desde la mañana. 2 periodos para senadores. Vamos a una pausa o me dejas. 2 periodos para senadores. Prácticamente son de 12 años. Javier Corral lleva 21 años de legislador. Le ponemos otros 12 y serían 33 años en el legislativo. Pero así está, por ejemplo, Jorge Emilio González. 21 años. Pero Juan Carlos, así está la reelección. Sí, claro. Así está Ricardo Monreal, 19 años. Porfirio Emilio Gamboa, 15 años. Manuel Fabio Beltrones, 16 años. Eloy Cantú, 20 años. Entonces, ¿de dónde vamos a renovar el proceso legislativo? A ver, es vamos que a tener este tipo de figuras. Roberto me deja mentir. Alguna vez ya hay fallos de la Sala Superior del Tribunal en el tema de que no es lo mismo senador que diputado. Muchos argumentaban, bueno, pues es que es un Congreso de la Unión, se tendría que interpretar así. Y no le digas a un senador diputado. No, claro. Lo degrada. Bueno, la otra, lo que estamos hablando es 12 años continuos. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Muchos de estos han dejado pasar algún periodo sí. o han interrumpido esto. Ahorita estamos hablando de la reelección tal material, de una tras otra. Pero 4 periodos continuos. Yo hago aquí una última connotación. En un programa que estuve contigo decía que el PRD se pronunciaba a favor de la revocación o refrendo de mandato. Claro. Bueno, si bien es cierto que no se ha logrado avanzar en este tema, pudiera servir la reelección como un asunto de revocación o refrendo de mandato. Ahora va a haber más compromiso de parte de los representantes populares para con sus representados, ¿verdad? No hemos logrado consolidar una democracia directa. Ahorita se está negando el asunto de la consulta ciudadana. Quien lo niega, el asunto de la consulta ciudadana, no hay diputado, no hay senador que venga y consulte a sus representados con respecto a temas nacionales. Y entonces ahí va a ser la oportunidad del ciudadano, mínima, chiquita, no estamos conformes, pero sí de manifestar su punto de vista con respecto a su representante. Yo creo pertinente, si me permites, Juan Carlos, hacer un nota a pie de página muy rápido. Estamos hablando de reelección, pero hasta donde yo tengo el dictamen hablaba de una reelección solo sí por el mismo partido político. Sí, claro. Entonces, por una coalición, siempre y cuando o también que lo postule un partido político que haya formado parte de esa coalición. Exactamente. Entonces, ¿en dónde está el empoderamiento del ciudadano y justamente la posibilidad de que los partidos tengan una nueva oferta? Pues van a ser nuevamente las cúpulas las que van a escoger. ¿Qué es lo que reclamaba Javier Corral en determinado momento? Ahora, por ejemplo, yo no comparto, yo no comparto el punto de vista que se ha hablado en la mesa que se trata de una moneda de cambio del PAN. No es por defender al Partido de Acción Nacional, que representa de manera flamante aquí el diputado local Juan Carlos Robles, que es mi amigo en lo personal, porque entonces se entendería que el fondo de capitalidad que peleó el Partido de la Revolución Democrática para la aprobación de la ley de hacendaria, también fue una moneda de cambio, y fue un chantaje también, porque entonces le aprueban los 8,000 millones de pesos al Distrito Federal, y hoy se levantan de la mesa del Pacto por México. Yo ya gané lo que alcancé, y pues ya mejor me voy. No hay condicionante, porque entonces sí hubo una aprobación para un beneficio de un gobierno federal, de un gobierno estatal como es el de la jefatura del Distrito Federal, y bueno, se aprueba a cambio de eso la ley de Hacienda que el Partido de Acción Nacional no ve bien, y hoy al revés, el Partido de Acción Nacional a través del grupo de los maderistas está por aprobar la reforma política, y eso quiere decir que va a ser un sello de confianza para poderle otorgar el voto al tema de la reforma energética. Juan Carlos, gracias, ¿sí Juan es Carlos. chantaje o no? Por supuesto que no. Lo dejo muy categórico aquí en la mesa. En ningún momento se maneja el chantaje. Y retomando las palabras que dice aquí mi amigo Roberto Rico, efectivamente, si fuera en ese sentido, recordemos el tema de la reforma hacendaria, en donde todos, de forma unánime, Acción Nacional no fue a favor. Acción Nacional es congruente, y cuando dice va, vamos, y cuando no, no se va. Y en esta ocasión que estamos viendo que es un tema trascendental, por supuesto que hay temas que ha puesto en la mesa Acción Nacional que se están tomando en cuenta. No son todos,
pero sí son muchos importantes y está entrándole de lleno Acción Nacional y por supuesto, sin hacer ningún trueque, sin condicionar en absoluto nada. Si no hubiera sido así también en la CENAC y no estaría en este momento en la mesa, está fiel y apegado a sus principios de estar velando por los intereses de los mexicanos. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos, el asunto de la segunda vuelta electoral desaparece. Análisis, reflexión, entre líneas. En Tulancingo al 75-506-40. Bueno, ya regresamos. Dejamos en el tintero este asunto de lo que es la segunda vuelta electoral, pero además un adicional que siempre se pidió y muchos actuales diputados ofrecieron que iban a pugnar: reducción de legisladores, de representantes. Y también se esfumó. Enrique. Pues mira, la segunda vuelta efectivamente es un tema que ha venido circulando durante ya un largo tiempo. Yo creo, sí, se quedó ahí. Yo tengo mis serias dudas también. Efectivamente lo que se pretende es conformar gobiernos de mayoría. Lo que se pretende efectivamente es que el que llegue, fundamentalmente la presidencia, pero bueno, los otros cargos de elección popular, que lleguen respaldados por al menos la mitad o más de la mitad de los electores, gobiernos de mayoría, eso es lo que pretendemos, pero... De coaliciones. Efectivamente, pero en el fondo no estamos dando ni mayor legitimidad, estamos de alguna manera tratando de evitar un conflicto postelectoral. Creo que se acentúa mucho la discusión después de 2006, con todas estas cosas que pasaron justamente después de la elección presidencial, y pues efectivamente se trata de conformar esa gran mayoría, que sea ya indiscutible el resultado y que finalmente un gobierno llegue muy, muy respaldado por los electores. Pero si vemos las experiencias que hay en América Latina, incluso en algunos casos con doble vuelta, no necesariamente implica ya borrar conflicto electoral. Así que ese todavía me parece un tema que habría que tocar con mucho cuidado. Y que no esté ahorita en este momento incluido me parece incluso hasta sano, porque creo que se debe de analizar con mucho más tiempo. Y el otro, reducción de los diputados y senadores, por supuesto que es un tema taquillero. Si tú sales, si tú preguntas y si ves los números que hay, pues gozan de... qué lástima que sea así, pero gozan de muy poco prestigio los representantes, los legisladores, y bueno, pues la gran cantidad de personas te diría, pues efectivamente hay que reducirlos, pero bueno, también hay que tener un criterio poblacional, ¿no? No tenemos, y esto hay que decirlo muy claro, no tenemos ni de sombra uno de los congresos más numerosos del continente, de la región de América Latina. Tenemos un congreso que va muy a la par con nuestra cantidad de población que tenemos. Ahí no me parece que sea tan indispensable. Yo más bien iría por la desaparición de la representación proporcional. En estas condiciones ya, en donde varios partidos tienen la posibilidad de competir, más una redistritación y por supuesto vayamos con más de mayoría, no de representación. Marco Antonio Rico, perdón. Sí. Mira, yo creo que la segunda vuelta, más allá de evitar conflictos postelectorales, porque como bien dice, siempre van a existir los conflictos postelectorales, tiene que ver con un asunto de legitimación. La última elección para presidente de la República, pues resulta que 18 millones de mexicanos, 19, y teniendo un padrón de 120 millones de mexicanos, decidieron quién es el presidente de la República. Entonces, muy legitimado y con el poder que concentra por nuestro sistema político el presidente de la República, pues no es el sistema, no te legitima en totalidad, ¿no? Y siempre existirá ese cuestionamiento y siempre existirá ciertos grados de ingobernabilidad o de no estabilidad política, pues derivado, por eso llegamos a estas condiciones a los congresos, por la falta de mayorías y falta de legitimación del primer mandatario o del gobernante en turno, llámese gobernador o presidente municipal. Entonces yo creo que, bueno, sí, queda en el tintero, pero creo que se tiene que ir considerando la segunda vuelta, porque así como está, pues siempre va a quedar ese aire de deslegitimidad, ¿no? Una primer minoría, ¿no? Se ha insistido mucho en decirle mayoría, bueno, discúlpame, pero ni siquiera rebasas el 50% del padrón electoral. ¿Cómo es posible que así puedas legitimar a un gobernante? Entonces, yo espero que en futuras reformas así, pues sí, el sistema político se tiene que ir perfeccionando. ¿Reducción de diputados? También se tienen que reducir los diputados de representación proporcional, pero yo alguna vez había comentado que ojalá y demos avances en el tema de diputados de primera minoría, ¿no? Porque los de representación proporcional, bueno, quedan
limitados o asignados a las decisiones de partido. Y se rompe el espíritu del diputado, que es representante popular, es nuestro representante directo, el de nuestros intereses en el Congreso y ante el Poder Ejecutivo. Entonces, esas connotaciones te obligan a decir, oye, hay que darle una auténtica representación a los diputados. También desaparecer los diputados plurinominales, los senadores plurinominales, sin razón de ser, cuando el senador representa el Estado, ¿no? Y esas se tienen que reducir, pero para ajustar el sistema político mexicano de auténtica representación. No hubiera entonces líderes de los partidos en los congresos. Todos los partidos tienen representación proporcional, todos. No, pero todos tienen a su dirigente como representante. Llegó por la representación proporcional. Roberto. A ver, yo trataría de quitarle un poco lo perverso del comentario que generó Marco Antonio. No es por aludir aquí a nuestro amigo, en lo personal. A ver, no se trata de que a Enrique Peña Nieto lo hayan elegido 19 millones de mexicanos. Perdón, el padrón electoral se conforma en el país de más de 70 millones de electores. El listado nominal. El estado nominal, claro. claro. Los que votan, los que pueden votar. Claro. Hablamos de un país de más de 115 millones de mexicanos, o sea que 120 millones de mexicanos, pero no todos pueden votar, ¿eh? No todos han alcanzado la ciudadanía. Entonces, bueno, aquí se trata de analizar cuántos votaron por Andrés Manuel López Obrador, cuántos votaron por Josefina Vázquez Mota, cuántos votaron por Enrique Peña Nieto, cuántos ciudadanos votaron por cada uno de los candidatos que fueron postulados. Si hacemos esa suma, fueron más de 40 millones de mexicanos los que salieron a votar. Y esos 40 millones de mexicanos decide una mayoría quién iba a gobernar este país. Y no se trata de que si no se legitima o no se legitima. No, claro, es el modelo democrático a nivel nacional es el más democrático. No me digas que el de Estados Unidos es el modelo más democrático, en donde los estados de la Unión Norteamericana tienen un peso, un valor específico, y no vale lo que sea, aunque haya ganado una mayoría de población que haya determinado un presidente de la República. Aquí es el voto de los propios estados. Entonces, bueno, no vayamos a ver, hay quienes ven el vaso medio lleno y medio vacío. Y cada quien ve a su propia óptica las cosas, pero bueno, aquí hay una legitimidad. ¿Es necesaria la doble vuelta? No es necesaria en nuestro país. Yo creo que lo que se acaba de construir en el tema de la reforma política es muy satisfactorio en el tema de los gobiernos de coalición. Hablar de un gobierno de coalición nos habla de tratar de contar con un gobierno de tipo unificado, hablar de una doble legitimación, de que el gobierno de la República se legitima a través de las propias acciones del Poder Legislativo, dotar un sistema político de herramientas que permitan fortalecer la gobernabilidad democrática en este país para una construcción de mayorías plurales. A ver, nuestro país tiene un tema que es el mayor referente en esta situación. Desde 1997, la elección intermedia de diputados federales en el sexenio de Ernesto Zedillo, ningún partido político volvió a tener mayorías en este país. Visualizas en este momento un gobierno encabezado por un PRI, pero con alfiles que sean del PRD. Mira, yo aboco a que este país se debe de construir a partir de las mayorías. Si esto nos permite ir generando, este modelo de gobierno de coalición nos permite ir generando una cooperación, un diálogo abierto y franco, imprimir mayor dinamismo positivo en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, totalmente satisfactorio. Este país se debe de construir de todos los mexicanos. Ya no existe ese modelo presidencialista en donde el presidente que ganaba llegaba y ponía los suyos. Se trata de ir construyendo justamente que el propio gobierno, la figura del gobierno, vaya generando esos equilibrios también a su interior. Porque si no estamos generando una situación de carácter unilateral, en donde simplemente exista la visión de una sola persona, impere la visión de esa sola persona, y las demás fuerzas políticas simplemente no están actuando. Creo que la construcción del Pacto por México es el mejor referente que puede existir en el país de la construcción de acuerdos. A ver, yo quiero recordarles que cuando hubo las alianzas PAN-PRI, el PRD las criticó irremediablemente. ¿Sí? Cuando hubo las alianzas PAN-PRD, el PRI las criticó. Pero a ver, ¿cómo llegar entonces a gobiernos de coalición? A ver, con mafias, decir, oye, vámonos de coalición y vamos a hacer esto y esto y esto. En programas comunes, mira, el Pacto por México, precisamente en qué comulgamos y en qué no. En algún momento se iba a pensar que el PAN y el PRD iban a ir juntos en la reforma política, pero además así estaba establecida la ruta, ¿no? Ese propósito se rompió, pero
como bien decía Roberto hace rato, bueno, pues en algunos temas fuimos con el PRI, el PAN ahorita va a ir en este tema. Vamos, el hecho es que donde estás de acuerdo vas, donde no vas, y estás en tu derecho de levantarte cuando no estás de acuerdo, ¿verdad? Y eso no quiere decir ser antidemócrata y todo ese tipo de cosas, que se ha satanizado el que el PRD se haya levantado de la mesa. Pues estamos en derecho a defender una postura, así como el PAN, lugar en la elección, así como el PAN no fue a la hacendaria, el PRD tiene derecho a no ir a estas reformas porque no comulgamos. Pero ese es el ejercicio que se tiene que trabajar hasta en los propios gobiernos de coalición. ¿Ven? Si gana el PRI, a lo mejor ya hace gobierno de coalición con el PAN o hace gobierno con la coalición del PRD, pero tendrá que haber un programa conjunto, si no, ¿cómo lo puedes llevar a cabo? Es por posiciones, no creo que sea el espíritu de la reforma, sino tiene que ser programático el tema. Teóricamente. Híjole, qué complicado. Mira, ahorita que estoy escuchando aquí a los representantes de los partidos, pues nada más se me viene a la cabeza un razonamiento. Finalmente es tema de los partidos políticos. Yo no veo a la ciudadanía, yo no veo otros actores. Porque finalmente la patente la siguen teniendo los partidos Exactamente, políticos. Sigue siendo el monopolio de la representación. Entonces, veo complicado el escenario, dado que entre ellos se está poniendo de acuerdo, y por lo que veo y por lo que es claro, pues difícilmente se ponen de acuerdo. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Sí, claro. 0640. A ver, ya regresamos, por favor. Ya. Ya regresamos. Enrique López, estábamos hablando justamente de esta situación. De los... bueno, adelante. Sí, bueno, mi razonamiento iba en este sentido, de que efectivamente veo muy aislados y que han dejado al margen a otros sectores de la población. Veo que los partidos están metidos en este tipo de reformas. Veo, y quizá fue fuerte la cuestión del chantaje, pero veo, bueno, que se condicionan algunas reformas en cambio de otras, y efectivamente el ciudadano en la calle, yo creo que está un tanto indefenso de los grandes temas que se discuten a través ¿Le interesará al ciudadano? Porque yo me pregunto, y siempre lo he hecho, en las votaciones no va. Bueno, la convocatoria está abierta, va o no va, pero quizás sea muestra también de rechazo a lo que está viendo, ¿no? De rechazo. No lo sabremos, porque pueden pasar mil cosas por su cabeza. Carlos López. Gracias, Juan Carlos. Pues decirte que precisamente la esencia de esta reforma política va precisamente a darle esa credibilidad al ciudadano, darle ese poder al ciudadano. ¿En qué consiste? Bueno, pues primero, por supuesto, las candidaturas ciudadanas, en donde ahora precisamente un ciudadano puede participar. Incluso ahora se va a dar una prerrogativa también para que pueda participar el ciudadano, y eso yo creo que es lo importante de estar impulsando precisamente el tema de la segunda vuelta. Hoy coincido con mi amigo Marco Antonio Rico, que efectivamente hoy tenemos gobernadores, tenemos legisladores precisamente de minorías, que no representan el 50+1. Ir a una segunda vuelta, precisamente eso da a que los ciudadanos estén más informados, a que el ciudadano quiera participar, y que en una segunda vuelta precisamente el ciudadano asista a las urnas. Esa es la esencia de la reforma política, precisamente incentivar a que el ciudadano participe más en este tema político que es trascendental en la vida de México. Hasta por la revancha, inclusive. Así, mira, yo en el tema del empoderamiento ciudadano, que es algo súper interesante y que tenemos que caminarse. Yo, desde cuando venía manejando el tema del referéndum y la revocación, y en varios programas precisamente compartiendo con Roberto este tema, claro, de aquí, y ojalá lo logremos a nivel federal, de la revocación y el referéndum de mandato. El artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar su forma de gobierno. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta? Cada 3 años. Bueno, tuvimos una reforma constitucional donde al ciudadano se le da derecho de solicitar consultas en temas de interés, ¿verdad? Y bueno, hoy lamentablemente escuchamos declaraciones de que como no hay herramienta, como no hay ley que lo regule, pues quieres dejar a un lado ese derecho constitucional del ciudadano. Nosotros estamos impulsando una consulta ciudadana con respecto a la reforma energética, y hay quien ya la empieza a negar desde ahorita con la falta de estos elementos. Sería terrible, porque son los pasos que se han dado en el empoderamiento del ciudadano. Te insisto, no tenemos todavía, a pesar de que es nuestro país y todo ese tipo de cosas, un sistema de democracia directo. Tenemos un sistema indirecto, donde descarga la responsabilidad en representantes populares que, como te he dicho muchas veces, quedan sujetos a la línea que tira la dirección de su partido, no a los intereses del
del ciudadano. Entonces sí tenemos que ir por estas herramientas de empoderamiento ciudadano. Dicen reforma política, bueno, yo digo que hay muchas cosas que es maquillaje, ¿no? Un verdadero cambio, nosotros nos hemos promocionado hasta por el parlamentarismo, un primer ministro, ¿no? Donde cambie realmente, radicalmente el sistema político. Hoy tenemos regidores, fíjate hasta dónde me voy a bajar, regidores que se eligen por lista, ni siquiera el ciudadano tiene el derecho de elegirlo directamente. ¿Cuál es la responsabilidad de representación de este regidor? Entonces hay muchas cosas que dejan al margen. ¿Qué tenemos ahorita? Participación ciudadana, que ya la están empezando a negar, que tenemos candidaturas ciudadanas, que todavía no se acaba su reglamentación. Roberto Rico, por cierto, de los municipios nada se habló en la reforma, ¿eh? No, sí, claro, también van a pasar en el tema de la reelección, los ayuntamientos, Los los senadores 2 periodos, los diputados federales y los diputados locales hasta 4 periodos, y los alcaldes igualmente. Los alcaldes así lo expresa, así lo expresa la reforma. Mira, dice el texto, dice el propio texto dice el dictamen de la reforma política. Las constituciones de los estados podrán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos hasta por un periodo adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieran postulado. Tratándose de candidatos independientes, solo podrán postularse con ese mismo carácter. A ver, no hay que olvidar 2 temas. Creo que sí es muy importante y enriquecedor lo que aborda en estos momentos Marco Antonio Rico del tema de la participación ciudadana. Pero no debemos olvidar que esta reforma política no inicia y no es un paso que ya se está ganando. Hubo una reforma política anterior, que justamente fue la de 2011, la del 9 de agosto, sí, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, que habla que ya existe un mecanismo y se llaman las consultas populares. Y ya existe ese mecanismo para que los ciudadanos puedan participar. ¿A qué está pasando? No hay una ley secundaria que prevea los mecanismos en los cuales los ciudadanos pueden hacer uso de ese derecho. No existe hasta este momento. No existe plasmado en una ley específica ni en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Además, ¿no son vinculatorias o sí? Sí, puede ser vinculatorio, porque al final de cuentas pero no te lo dan como una opción para que también cada entidad federativa, sí, claro, para que cada entidad federativa pueda adoptar ese sistema. Bueno, en la ciudad de Tulancingo se va a hacer ahora una consulta este jueves para ver si la ciudadanía quiere o no que se remueva a los automovilistas en el centro de la ciudad los días jueves, que es un caos. Bueno, tú eres tulancinguense, ¿es correcto que se te consulte como ciudadano? Yo creo que sí, ¿no? Hay temas que es correcto que se te consulte. Esos temas importantes que posiblemente no se logran tocar en esta reforma, que serán las leyes secundarias, será importante lo que llega a los congresos locales. En días pasados, aquí yo quiero hacer quiero hacer énfasis. En días pasados subí un exhorto a tribuna, precisamente para que en primera instancia mis compañeras y mis compañeros diputados se sumaran. Asimismo, también las demás legislaturas y la Asamblea del DF, precisamente porque hoy somos la voz de los ciudadanos y en este tenor participar en este análisis, en esta discusión, que sean tomados en cuenta. Y desgraciadamente no fueron tomados. No fue tomado en cuenta pero ni siquiera al interior del propio Congreso. Y ni siquiera de sus propios partidos. En nuestros propios partidos sí se han hecho mesas de trabajo. En este momento, para esta reforma, ni por sus propios partidos fueron consultados. Créeme lo que sí, se hacen reuniones periódicas. Nosotros con la Coordinación Nacional de Diputados Locales continuamente nos estamos reuniendo, están yendo para ver todos los temas, no tan solo la reforma política, la reforma energética con Jordi Herrera, que fue exsecretario. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Gracias. Bueno, ya regresamos. Otro asunto de la reforma es subir el porcentaje para los partidos de 2 a 3%. Creo que se me hace una medida también que tenía que haber sido mayor, ¿no? Mínimo un 5%. ¿no? 5, como funciona en Europa. Estaban hablando de un 4%. 4%, ¿no? Es más, el propio dictamen prevé un escenario comparativo en ese tema de varios países latinoamericanos, Bolivia, Perú, Chile, que están hablando del 4, del 5%, del 6%, en algunos casos hasta el 8% manejan. Pero bueno, se trata de ir generando que al final de cuentas
en este escenario exista la posibilidad de que las minorías, como hemos hablado aquí en la mesa, tengan posibilidad de estar representadas en la Cámara de Diputados. Si se sube el porcentaje, menor sería la posibilidad de que pudieran acceder los partidos políticos minoritarios. Entonces, bueno, bajo este esquema, bueno, creo que es posible y Es se que el trata de sistema generar político ese mexicano le cuesta mucho dinero. Mira, le cuesta mucho dinero, yo a creo los que por eso ciudadanos. se analizó el tema de la segunda vuelta. Mientras los procesos electorales en nuestro país, cada voto de cada ciudadano en una elección federal siga costando alrededor de los 28, 32 pesos, pues es muy caro. Nuestro sistema electoral es muy caro. Aparte de que es obeso, es caro. Entonces, desgraciadamente, creo que un escenario de una segunda vuelta es hacer 2 procesos electorales con una cantidad pero inimaginable e incalculable de recursos. Seguramente se iba a Y tampoco matizar. nuestro país tiene la capacidad suficiente para andar haciendo proceso electoral en una segunda vuelta de una elección presidencial. A ver, por ejemplo, cambiar solamente las micas. Instituto Federal Electoral. Cada mica las anda por credenciales ahí, de elector. 15 pesos anda cada Sí, mica. pero en mayoría. los más de 70 millones van a costar 700 millones de pesos. Sí, totalmente. Y México está en este momento para estar gastando doble, yo me preguntaría. Pues el discurso que se utilizaba es que era el costo, hay que verlo con el beneficio, ¿no? Era un elevado costo, pero el beneficio iba a ser amplio, iba a ser importante y por tanto pues se construyó un registro federal electoral, un instituto federal electoral, Ya está todo está, perfectamente afianzado, ¿no? pero sigue Ahora- siendo caro, por supuesto Ahora, ¿qué que pasa sigue con siendo el caro. registro nacional de población? Que también quiere sacar su credencial, que está ya legislado. El Registro Nacional de Población ha existido de esa figura Sí, desde la lo sé, Constitución, pero- que es el Pero con Registro la Federal de Electores. identificación, No, te pero refieres, con ¿no? la identificación. No, pero- ya se comienza a ocupar el nuevo formato. A partir de este Ya se tenía recursos. 15 de diciembre Sí. comienza a surgir el nuevo formato. Bueno, pues ahí está. Lo que únicamente falta es que el propio Registro Federal de Electores adopte en su sistema la posibilidad de que el ciudadano decida si ¿Con cuál de aparece las o dos? no aparece Sí. en su credencial de elector el domicilio. Hay que tomar en cuenta que, bueno, este tema es opcional para el ciudadano. Y que este tema lo que va a permitir es que el ciudadano tenga una credencial de elector, que en muchos de los casos es necesario que aparezca el domicilio, porque es único medio de identificación En el y banco. de acreditar su domicilio en el banco Y en el tan banco. solo. Ujú. Y la Obviamente- gente saca su credencial por la identificación. nada más. Claro. Es Me correcto. permite subir un tema a la mesa ver, que me parece importante y que Enrique se ha López, abordado, sí. creo que solamente de manera somera. Este tema de las candidaturas independientes o candidaturas ciudadanas. A mí me sigue pareciendo que bajo los términos que se aprobó todavía estamos teniendo indefensa a la ciudadanía si es que justamente aspira a postularse en un cargo de elección popular. Me explico con mayor detalle. Vamos a ser sinceros, un ciudadano común y corriente en este momento puede ser competitivo en el sistema electoral ante los partidos políticos. Yo contestaría no, no en definitiva, no tiene la estructura, no tiene, aunque ya se le está dando la prerrogativa en esta reforma electoral, pero no puede competir con un presupuesto como el de un partido político. Creo que así puesta una candidatura ciudadana o independiente, no No sirve estamos de nada. dando, no, por supuesto que no, le estamos haciendo un flaco favor a la ciudadanía y creo, bajo mi entender, que sería una parte de una simulación. No tiene, repito, un ciudadano común y corriente en este momento condiciones de competencia de cualquier partido político. En términos de estructura, de organización, de movilización, realmente está indefenso. De acceso a los medios. Marco Antonio Rico, del PRD. Sí, mira, yo creo, mira, y lo hemos comentado en las mesas políticas que hemos tenido, uno de los grandes problemas es precisamente hablar de la reglamentación de candidaturas ciudadanas, porque si bien es cierto y comparto contigo, el tema que a lo mejor no estuviera en totales condiciones de equidad o de igualdad. Bueno, son dos términos diferentes, ¿no? En equidad sí la va a tener, porque bueno, ya se está fijando prerrogativa para el ciudadano, pero también cómo fiscalizas, cómo controlas, en donde, bueno, mucho se ha discutido el dinero que viene, el dinero mal habido, ¿no? Que permeen las campañas electorales y que sea Que es eso. de todos los partidos. ¿eh? Claro, pero sobre todo hay mayor fragilidad. Se ha endurecido el sistema de fiscalización a los partidos políticos. Es complejo, no decimos que no se dé, aún así es complejo, sí se da, pero es más vulnerable el ciudadano común y corriente, ¿no? En donde se puede permear este tipo de dinero. Entonces, no solamente está en que se le otorgue, porque si no se te van a registrar 50, 100, 200, 300. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien pueda acceder? No pueden ser solamente ocurrencias, y sobre todo cuando estás poniendo prerrogativa, pues no va a haber prerrogativa que te alcance. O sea, se registra, hay una lana, me registro de candidato, ¿no? Legislar que los que hayan competido en un partido político, pues no vayan a la candidatura ciudadana. Pero ¿por qué no, si en el Buen ¿No? Fin Hacienda premió a los que fueron a comprar con tarjetas? ¿Por qué no? Dicho por Digo, Juan yo Carlos, creo ¿no? El tema de las candidaturas independientes, que fue un tema que se abordó en la pasada reforma electoral,
en donde ya se posibilitó a que los ciudadanos puedan participar bajo esta modalidad de independiente sin que un partido político atrás lo respalde o lo postule o lo registre ante los órganos electorales, sin duda alguna hoy está tomando un matiz distinto, porque se le está posibilitando a aquellos candidatos que surjan como alas independientes, que bueno, puedan tener un 30% de los tiempos oficiales del Estado en radio y televisión. Se les está posibilitando de manera oportuna de que puedan acceder posiblemente al tema de financiamiento público, que hablamos, no es el tema igual prerrogativa a financiamiento. Prerrogativa son los tiempos que tienen asignados el Estado y que los otorga en materia de radio y televisión. Que son las concesiones. Que son el tema de las concesiones. Y por otra parte, el tema de financiamiento, el tema de los recursos que pueden erogar en su campaña y que se los pueda otorgar un Instituto Federal Electoral, un Instituto Nacional Electoral o un Instituto Estatal Electoral en este tema. Entonces, bueno, ya existe la posibilidad. ¿A cuáles son esos mecanismos para que los candidatos en el ámbito local puedan participar como candidatos independientes? Se tiene que plasmar en la Constitución local y en cada una de las leyes electorales de cada una de las 32 entidades federativas de este país. Y en el tema, por ejemplo, federal, pues tendrá que ser a través del propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que reglamente este tema. Lo que sí debemos de ir analizando es que, bueno, cómo van a contender y cómo van a participar. Existe el modelo de Quintana Roo, que creo que es el más obvio y el más legítimo y el que han adoptado otras entidades del país. Un determinado ciudadano que quiera participar como candidato independiente tiene que contar con un respaldo ciudadano. No se trata de que hoy Juan Pérez, vamos a poner un Juanito, salga de una ocurrencia y dice, hoy me quiero registrar yo como candidato, voy al instituto, me registro y ya soy candidato. No, tienen que pasar un proceso interno como pasan también cualquier ciudadano al interior de los partidos políticos, que hoy justamente el tema de la reforma electoral está abriendo y posibilitando de mejor forma el tema ya no de regular simplemente los plazos, sino los procesos internos de los partidos políticos que queden plasmados en la ley secundaria para que se regulen de manera adecuada los procesos internos de los partidos políticos. Entonces, ese ciudadano tiene que contar con un respaldo. El ciudadano que quiera ser candidato independiente tiene que contar con un respaldo ciudadano y a partir de ese respaldo ciudadano va a contender con otros ciudadanos que tengan ese mismo respaldo ciudadano para hacer un filtro. El que tenga mejor respaldo ciudadano de todos esos candidatos es el que va a ser el candidato independiente. No se trata de generar una ocurrencia, bien dice Marco, o sea, se trata de ir construyendo candidaturas que posibiliten esa situación. Acaba de haber aquí en nuestro estado un foro justamente en el tema de la reforma democrática que se debe hacer. Y vino un candidato independiente del estado de Zacatecas. Y él nos hablaba de qué tan difícil es sortear en un escenario en donde el sistema de partidos políticos, vamos a llamarlo así, predominante, no hegemónico, predominante, pues lógicamente es difícil de pasar esa barrera. Pero bueno, hoy ya existen candidatos independientes en el estado de Zacatecas que ya son gobernantes, ya son presidentes municipales o son diputados locales. Entonces, bueno, creo que existen las posibilidades. ¿Qué es lo que pasa? Se tiene que venir construyendo de manera permanente el modelo justamente de representación ciudadana a partir de las candidaturas independientes y que esto posibilite de mejor forma que un ciudadano pueda competir en igualdad de circunstancias con un partido político. Juan Carlos Robles del PAN, primera minoría y candidatura ciudadana, ¿son necesarias ya? Por supuesto, son unas premisas esenciales que se deben de llevar a cabo, no pueden postergarse. Lo pide la población, son mecanismos precisamente para darle esa validez, ese reconocimiento a los políticos y también a los ciudadanos. Comentarte que la propuesta de acción nacional del porcentaje mínimo era precisamente del 5%, y también comentar que de las candidaturas ciudadanas, pues por supuesto no deben de ser ocurrencias, debe ser aquellos ciudadanos que efectivamente vienen haciendo un trabajo importante, que la sociedad lo ve y que por sus condiciones no coincide con ningún partido político, pero hay un trabajo importante que viene haciendo, que tiene un respaldo, y precisamente entonces esos ciudadanos que vienen haciendo ese trabajo social son aquellos que precisamente merecen la oportunidad de hacerse acreedores a esa oportunidad y poder llegar al poder que bueno, pues hoy se los está dando. Pero sí hay temas muy importantes que esperemos que en el transcurso de las próximas horas se esté traduciendo, esté concretando, bueno, pues en beneficio para los mexicanos, pero también decir que hay un gran compromiso por parte de los legisladores cuando nos toque en seguir en este trabajo. Lo comentaba Marco Antonio, hay temas, por ejemplo, de la bodega que se dio aquí en las pasadas elecciones que no viene
considerado que sería importante, pero por supuesto que si no viene, tarea que nos estarán dejando a los congresos locales, que también lo tenemos que estar trabajando, y que no creo que tengamos ningún problema en lo que toca Hidalgo, porque incluso el señor gobernador se ha pronunciado. Abrió la posibilidad, Así incluso es. dijo, vamos a legislarlo. Así es. Ese Su fue informe, en sí, base precisamente a los posicionamientos que hizo Acción Nacional y que hizo Alianza en tribuna. Abrió la posibilidad, entonces no creo que haya ningún problema en lo que toca en Hidalgo, y la verdad es que hay temas en los cuales coincido aquí con mi amigo, que puedo presumir, Roberto Rico, con Marco Antonio y con Enrique, y que es un trabajo muy importante, muy arduo el que se está haciendo en este momento en el Senado. Enrique López, reforma política, reforma nada más de los partidos, porque no veo aquí Sí, a me los quedé sin académicos. me quedé sin impresión, efectivamente, reforma que Siguen dominando las los cúpulas partidos partidistas, en las cúpulas específicamente de los partidos, ¿no? Son las que se están poniendo de acuerdo justo en este momento. Ahí me queda efectivamente un amargo sabor de boca, ya lo he venido comentando. Me gustaría que finalmente sí se cambian las reglas del juego político, muchos actores políticos estén involucrados ahí, no solamente uno o dos partidos, que finalmente pueden ser los mayoritarios y probablemente los más representados o los que ejercen mayor representación, pero pues sería conveniente que en este juego pues entraran justamente todos los jugadores. Esa para mí sería un escenario loable, plausible, que las reformas políticas siguieran bajo esta ruta. Y por otro lado, efectivamente, los partidos políticos han hecho reformas desde hace mucho tiempo y aunque las que estamos discutiendo en este momento sí son de gran calado, son muy importantes, le cambiarían el rostro al sistema de representación, al sistema político, el sistema electoral específicamente. Sí me gustaría ya cambios mucho más significativos en dirección al ciudadano, no solamente de competencia entre partidos, sino de empoderamiento a ciudadanos. Marco Antonio Rico, ya para finalizar. Muy bien, bueno, yo reitero, bueno, pues es la reforma política que tiene ese cuestionamiento, ese puntito negro de haber sido moneda de cambio. Insistimos, declaraciones del propio Ernesto Cordero, o así lo posicionó en el Senado de la República. Ernesto Cordero del PAN. Así es, la propia fracción del Senado en el PAN dijo que no iban a la energética si no había previamente una reforma política, que además, son temas contenidos en el Pacto por México, pero no de esa manera, no una por otra, ¿verdad? Entonces, es cierto, faltaron muchos temas de empoderamiento de ciudadano, es un avance, pues nosotros tendremos que reconocer las cosas que parecemos que son avances, esto de la ratificación de secretarios, el de Hacienda, el propio procurador, darle autonomía al Ministerio Público, aunque sigue siendo facultad del presidente o del gobernador revocarlo, ¿no? Entonces es muy gradual, es muy poco lo que se gana en esta reforma. Un Instituto Nacional Electoral que no obedece a su propósito original, a su espíritu original, que era que regulara todas las elecciones nacionales. Ya hemos dicho aquí por qué tenemos antecedentes muy claros en Hidalgo de por qué sí debe de ser. Hay la intervención de los gobernadores, no solamente fue un tema de partidos, también hubo gobernadores presionando el tema y encabezó el bloque de gobernador Serubiel Ávila en contra de, aquí se hizo un congreso, un encuentro de institutos estatales electorales y todo ese tipo de cosas, vimos a los magistrados locales pronunciándose en contra, pero bueno, ellos crearon ese antecedente por el cual tanto PAN, PRD se han venido manifestando, tienen que desaparecer. Y por último, por las causas de nulidad, lo que más sorprende de lo que se está acordando, porque es cierto, decías en un principio programa, no se ha acabado, que se esté acordando, el programa que ya tiene que haber determinancia en el rebase de topes de gastos de campaña, ¿no? Sí. Si rebasaste un peso, es causa de nulidad, debe ser causa de nulidad, tiene que estar perfectamente estructurado para dar condiciones de equidad y sobre todo la que va a participar el ciudadano. Certeza, claro. Salud. Roberto Rico. Mira, es inminente y creo que el país está llamado a seguir construyendo en base a los acuerdos. Creo que las fuerzas políticas y los ciudadanos deben de trascender, sobre todo bajo un interés superior, que es el de trascender de los intereses meramente o puramente electorales en este país. Creo que el Pacto por México ha sido muy significativo porque se han alcanzado reformas muy importantes, como por ejemplo, vamos a empezar desde el tema de la reforma laboral, el tema de la reforma fiscal, hacendaria, la bancaria, la educativa. Son temas
que al final de cuentas en nuestro país hoy vemos tan solo en el tema educativo como la OCDE del día de hoy publica los resultados de la prueba PISA. Y nuestro país es el peor calificado. 62 años de diferencia con los países que por lo menos tienen mejores condiciones en el tema de lectura. 32 de 34 en materia de matemáticas, ni siquiera la matemática básica en nuestro país tenemos que ir superando todos ese tipo de rezagos a partir justamente de la construcción de este tipo de acuerdos. Creo que es lo más rescatable de este primer año de ejercicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, las reformas que se han venido dando y la construcción con todos los actores políticos, con el PRD, con el Partido de Acción Nacional. Creo que ha generado la construcción de estos acuerdos con un ejemplo significativo, que se trata de ir trascendiendo en el ejercicio de gobierno a partir justamente de la convergencia de intereses y la pluralidad justamente de ideas que existen en este país. Hoy los temas que aborda el tema de la reforma política son sin lugar a dudas muy trascendentes para la vida nacional y para el diseño institucional de este país, y creo que la reforma política va a dar mucho para sí una vez que esté aprobada y una vez que el constituyente permanente, que son cada uno de los congresos estatales, la aprueben y quede publicada en la Constitución Federal. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias, Juan Carlos Robles Acosta, diputado local del Partido Acción Nacional aquí en el Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Juan Carlos, te agradezco la invitación y un saludo a todos tus radioescuchas. Gracias también a Enrique López Rivera, él es doctor en estudios sociales, profesor del TEC de Monterrey y de la Salle. Gracias, Juan Carlos, gracias a mis compañeros de la mesa. Buenas noches. Gracias a Marco Antonio Rico Mercado, secretario general del PRD en Hidalgo. Gracias y un saludo a Andrés Manuel López Obrador, deseando su pronta recuperación. Gracias. Y lo mismo a Roberto Rico Ruiz, representante propietario del PRI ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, que ya desapareció, ya está a punto de desaparecer. No, todavía no. Sigue con ya vida. Te quedaste solito, Sigue con por eso sigue se oponía. Es una prerrogativa que no quieren perder los políticos. Un saludo a todos muy grande y vamos, seguimos en la lucha. Muchas gracias también a mis compañeros Jorge Martínez aquí en Pachuca, a don Memo Ortega allá en Tulancingo y a quienes hicieron posible la transmisión vía televisión, José Velasco y Celso García. Gracias, buenas noches. Pide Juan Carlos Ortiz. Muchas gracias, señores. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.